Hola, ¿cómo están? Volvemos otra vez en línea y hoy tenemos un programa muy especial. Retomaremos el tema sobre el Islam. ¿Sabes tú sobre la existencia de la ventana 1040? La zona geográfica en el mundo que tiene más o menos 1.300 millones de personas que nunca han oído de Jesucristo y de su mensaje. Las religiones más importantes son el budismo, el hinduismo y el islam. Hoy hablaremos sobre el islam y cómo alcanzar a esas personas que no conocen del amor de Jesucristo. Este será un tema muy especial. No te muevas, volvemos enseguida. Bueno, estamos otra vez con tu programa en línea y hoy tenemos la grata visita del pastor Daniel Vázquez, oriundo del Perú, con una labor ministerial de unos 40 años, estudioso de las Escrituras, y nos acompaña en esta oportunidad para aportar sobre este tema misionero, cómo alcanzar a los musulmanes. Pastor Vázquez, su saludo para el programa en línea. Muchas gracias, Pastor Moisés. Estamos otra vez con el grato privilegio de poder llegar a ustedes para traerles estos temas de tanta relevancia. Muy amable por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ser, después de escuchar tantas noticias sobre el extremismo musulmán y su fanatismo religioso, cómo están torturando a personas, matando y quemando vivos a seres humanos, las noticias están diciéndonos de algo muy terrible que está pasando en el Medio Oriente y en esos lugares donde dominan los musulmanes. Sin embargo, la pregunta es un poco difícil. ¿Por qué alcanzar a los musulmanes? ¿Por qué ir allá con ellos y predicar el amor de Cristo para que salven sus vidas? No obstante, vemos todo lo que están haciendo con las personas y en especial con los cristianos. Los están acabando, los están matando, los queman vivos. ¿Y por qué tendríamos que evangelizar a los musulmanes, Pastor Daniel Vázquez? Bueno, también el versículo que nos dice la Escritura de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el grupo musulmán es un grupo realmente necesitado de conocer esa gracia del regalo de Dios en Cristo. Pienso que lo que hace latir el corazón de Dios es también la salvación de los musulmanes. Hay una historia de un profeta llamado Jonás. Dios lo envió para que predique a Nínive.
Nínive, según la arqueología, es lo que ahora es Irak, la ciudad de Mosul. En las faldas de esa ciudad se han descubierto vestigios de antigüedades de la antigua Nínive. Eso era una ciudad pecadora, cruel, idólatra, y Dios le manda a Jonás para que sea un misionero, haga misiones en Irak. Y Jonás tuvo dos problemas. Sabía del amor de Dios para perdonar cualquier pecado y salvar a cualquier persona, pero también tenía sus complejos raciales, odiaba a esa gente. ¿Cómo manejar este asunto en este tiempo contemporáneo? Los nuevos Jonás que van a ser enviados a esas tierras, que ya están siendo enviados a esas tierras de ese grupo que se llama la Ventana 1040, personas que tienen un desconocimiento total de Dios, prácticas paganas, costumbres crueles, lapidan, circuncidan mujeres, exigen muchas cosas, la mujer no sirve para nada ya. Hay una terrible ignorancia de lo que es Dios. ¿Cómo manejar la situación en este tiempo contemporáneo, teniendo como base bíblica la experiencia de Jonás? Bueno, los verdaderos discípulos de Cristo son como Cristo. Y si Cristo en el momento de su martirio pudo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, los enviados del Señor Jesucristo también van a presentar ese tema de que Dios los ama a pesar de que, y que no mira su condición, su estado de tremenda oscuridad, sino que los ama incondicionalmente, les quiere salvar, y el enviado de Dios tiene que llevar el mensaje de la gracia gratuita de la paz con Dios por Cristo, porque ellos están necesitados. El mismo hecho de la primavera árabe, el mismo hecho de que ellos no logran estar plenamente seguros de donde ellos están orbitando mentalmente y religiosamente, es una señal de que a ellos les falta la dimensión de la verdadera salvación de Jesucristo, pastor. ¿Cómo podemos nosotros enfocar el tema bíblico para ayudar a los misioneros que van a ir a esos lugares? El tema del perseguidor, del hombre que mata por su fanatismo religioso, del hombre que cree que está adorando a Dios cuando está asesinando a cristianos o a gente que no son de su fe. En la Biblia tenemos el caso de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, y él tenía un celo por su religión y pensaba que agradaba a Dios persiguiendo a cristianos, mandándolos a la cárcel. Inclusive él estaba tranquilo y estaba de acuerdo cuando se mataban a los cristianos. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué palabra de esperanza a los que quieren ir a esos lugares podemos darles a través de la experiencia de Saulo? ¿Puede aportar algo, pastor? Me viene al recuerdo del predicador David Wilkerson, que cuando estaba predicándole a Nicky Cruz, y Nicky Cruz estaba tan lleno de odio y lo amenazaba con matarlo, y podía haberlo hecho, y le decía, te voy a partir en 1000 pedazos. David Wilkerson le contestó, aun cuando me partieses en 1000 pedazos, cada pedazo te seguiría diciendo que Jesús te ama. Entonces, muy bien el tema del hermano Saulo de Tarso, que siendo perseguidor fue directamente ministrado por el Señor. En estos tiempos se está dando muchos reportes de personas y por cantidades de que en sus sueños mismos Jesús mismo se les está manifestando y diciéndoles que los ama, que los quiere traer a una verdadera paz con Dios, y están ellos respondiendo. Hay una dimensión dentro de la religión que no es solamente mental, intelectual o aún práctica cultural, sino es espiritual, y para eso nosotros tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que cuando se predica el Evangelio, entonces el Espíritu Santo puede magnificar, darle potencia al mensaje y hacer lo que ninguna otra religión puede hacer. Nosotros los creyentes tenemos esa dimensión de que el Espíritu Santo
hace espíritu de la palabra del mensaje que nosotros llevamos, y ellos necesitan espíritu de vida. A través de este video que se va a colocar en el internet, en este momento tal vez algún musulmán que habla español y que es perseguidor de cristianos, tal vez esté escuchando y viendo este video. ¿Cómo lo podemos relacionar con Saulo? Saulo respiraba odio contra los cristianos y él pensaba que seguía a los cristianos, pero en Damasco tuvo su encuentro con Cristo y Cristo le hace ver a Saulo que no era a esa gente humilde que perseguía, sino al mismo Cristo. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Él dijo: yo soy Jesús, al cual tú persigues. Lo que usted decía, estamos viviendo ahorita en esos países experiencias de que Cristo mismo se presenta y les predica el Evangelio y le dice: Mahoma no murió por ti, fui yo que murió por ti. Y yo me levanté de la tumba, Mahoma sigue muerto. ¿A quién vas a seguir? ¿A un líder que está muerto o a mí que yo me he levantado de la tumba? ¿Cuál es la connotación de valor, de confianza para el misionero, para el que va, para el que se alista, agarra maletas y se va a hacer misiones a esos países donde el Evangelio es prohibido, en relación a lo de Saulo? Sí, Saulo estaba operando en el tema de la persecución, de la violencia de un león, y Esteban estaba operando en el espíritu de gracia del Cordero, y sabemos por los estudios de que el Cordero vence al león. Entonces el misionero que va vestido de Cordero efectivamente va a poder presentar una dimensión que ningún musulmán, por más entregado y consagrado que es, ha podido descubrir que es la verdadera dimensión del Espíritu de Cristo, que es el de darse. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a la muerte. Cuando el musulmán puede ser desafiado a entender de que Dios lo ama tanto al punto de estar dispuesto a matar a su Hijo por él, como Abraham también estaba dispuesto al sacrificio de su Hijo, como tipo del cuadro de Dios en su amor a la humanidad. Entonces, cuando el misionero llega a presentar un mensaje que traspasa toda barrera de antagonismo, de violencia, de prejuicio cultural, de daños, porque sabemos que históricamente esa región del mundo fue arrasada por las famosas cruzadas, ¿verdad?, de los cruzados, y hay un mal sabor al nombre del cristianismo. Pero a pesar de los rasgos históricos, tenemos el mensajero que ama genuinamente, que no se enfrasca en un antagonismo intelectual o religioso, sino que le ministra realmente la paz que solo Dios puede traer al momento de la ministración, una dimensión de paz. Y allí ese espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Eso es lo que el creyente puede llevar, y el receptor de cualquier circunstancia o credo religioso puede percibir que hay algo diferente en la persona que le presenta no una situación dogmática o una proclamación autoritaria de violencia, sino que la amistad de un cristiano, el amor de un cristiano no se puede fingir, no se puede ocultar. Entonces, cuando presentamos a Cristo, estamos llevando el tema del Cordero, que fue lo que hizo que Saúl de Tarso, que llevaba la fuerza de león, fuera desarmado por ese valiente Esteban, que a pesar de toda la persecución, él estaba diciendo: Señor Dios, no les imputes este pecado. Eso es lo máximo que ninguna religión tiene, que el cristianismo supera toda obra de violencia y de fuerza o de poder carnal, con eso de la obra del Espíritu del Cordero. Yo creo que hoy más que nunca debemos enfatizar la fuerza del Cordero. Queremos decir a los que están sintiendo llamado para ir a esos lugares, o a los que están viviendo de lejos las noticias que pasan allá en Medio Oriente, vamos a dejar a un lado
el odio, el resentimiento, y vamos a pensar, según la Biblia, que hay esperanzas para el que persigue, para el que mata y para el que tortura. Dios está con ustedes. El otro punto que usted acaba de tocar es Esteban. Fue el primer mártir de la iglesia, porque sabemos que los que van a esos lugares están arriesgando su vida. No se le garantiza nada. Ningún país del mundo puede garantizar la vida de las personas que van allá a trabajar en misiones, porque es un lugar muy peligroso. Esteban tuvo la capacidad de resistir. Y ahí está lo que dice Hechos 1:8. Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo en el griego es martureo, que significa mártir. O sea, el Espíritu Santo capacita, sostiene a los que van a las misiones y le da la fuerza para resistir hasta la misma muerte por el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el enfoque que le puede dar usted a esta dinámica y a esta posibilidad de sufrimiento? Pero ¿cómo ayuda el Espíritu Santo en relación a lo que pasó a Esteban también? Sí, dentro del grupo del pastor Richard Brumbrand, de los mártires de Cristo, de estos tiempos modernos, hemos leído y visto cómo los perseguidos bendecían a sus captores y torturadores, a tal punto que los torturadores decían: ya no puedo resistir más, te he hecho tanto mal que debieras estar totalmente contra de mí, pero solamente escucho bendición, tú tienes algo que ya no puedo resistir. Entonces no hay fuerza que pueda resistir el verdadero cristiano que tiene el amor de Dios. Ese es el poder que se manifiesta del Espíritu Santo. Para resumir, Dios ama también a los musulmanes. La Biblia nos da casos dramáticos. Ruth, la moabita, fue salva y fue incluida en la genealogía de la salvación. De ahí viene Jesús. Tenemos el caso de Rahab, la prostituta de la Cisjordania, que también tuvo un encuentro con el Dios vivo a través de las historias que escuchó, y Israel le perdonó la vida a ella con toda su familia. Siempre Dios salvando a las personas. En el caso de Jonás, después que esa ciudad es salvada, se enoja y él sabía que Dios les iba a perdonar. Teológicamente podemos concluir diciendo: si Dios ama a los musulmanes y Dios envió profetas para que prediquen a esa gente que era pagana e idólatra, la iglesia tiene que hacer lo mismo y tiene que sentir ese deseo de orar por esos países que están en ceguera espiritual y en ignorancia del Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere acotar algo más, pastor? Realmente, pastor Moisés, hemos visto cómo verdaderos héroes modernos que por la causa patriótica, la causa nacional, se han entregado al sacrificio máximo de dar la vida, y lo hemos visto de jóvenes que por un ideal se ofrendaban, se prendían fuego por llamar la atención nacional a la causa justa. Hemos visto tantos mártires y héroes de diferentes categorías, por diferentes honores. Ahora, el cristiano tiene el verdadero llamamiento de dar lo máximo por su Salvador Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos capacita no para estar lleno del espíritu de temor, de la muerte y de pensar de que los que matan el cuerpo realmente son de temer a lo máximo, porque el mismo Señor nos ha dicho: no temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede matar tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces realmente nosotros estamos poseídos no tanto de una ausencia de miedo a esta persecución, sino llenos de un amor por nuestro Salvador, que el Espíritu Santo entonces vivifica, y en ese amor estamos dispuestos a consagrar el último sacrificio. No lo sabremos sino hasta cuando se nos llegue la oportunidad, pero estamos seguros de que ese poder que fue dado, la presencia, la compañía del Espíritu Santo, está totalmente capacitado
para sostenernos en la hora de que podamos ofrendar la vida en respuesta a la demanda del testimonio. ¿Cómo llegar a los musulmanes y ganarlos para Cristo? Es una pregunta muy importante. ¿Qué piensan los musulmanes de nosotros los cristianos? Ellos tienen una idea sobre el cristianismo, sobre los judíos y sobre otras religiones. A todos dicen que son, para todos ellos llaman que son infieles, pero tienen cierto acercamiento, cierta consideración con los cristianos. Jesús, por ejemplo, en el Corán, es conocido como Isa. Los eruditos creen que proviene del idioma sirio Yeshua, el cual es un derivado del hebreo Yeshua también. Y a Jesús o Isa en el Corán se le menciona 25 veces como Isa, pero con los otros títulos que tiene se le menciona en 93 suras o capítulos. Suras son capítulos en el Corán. A Jesús se le da más títulos de honor, pastor, inclusive que al mismo Mahoma. Cuando los musulmanes hablan de Jesús o de Isa, dicen inmediatamente Isa, en quien hay paz. ¿Cómo podemos aprovechar este respeto que los musulmanes tienen por Jesús para ganarlos y establecer un punto de contacto con ellos? ¿Alguna idea, pastor? Bueno, de hecho Jesús no es para ellos un ser foráneo o raro o desconocido. Lo han incluido en sus escritos. Pero que también sabemos que el Señor conoce a los que son de Él en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo. Él sabe, y no hay nombre o etiqueta religiosa que pueda estar sobre un grupo o sobre una persona que pueda eximir o impedir que el Espíritu de Dios llegue a la persona bajo el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es poder, y cuando una persona ya sabe históricamente que existe, y ahora por la predicación de que ese Cristo es el Salvador, que lo ama hasta a darle la vida por él, y que si lo recibe va a recibir la plenitud de vida que no tienen en ninguna manera en la religión, entonces esas palabras del mensaje están siendo potencializadas por el Espíritu Santo para que se cumpla lo que dice el Señor. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no mi Padre no lo trae a mí. Entonces ahí está la dinámica. Nosotros somos los voceros y Dios, Espíritu Santo, está trabajando para revelar a Cristo a aquellos que tienen un corazón apto para recibirlo, porque en sí están buscando la luz verdadera. También sabemos que dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, porque dicen esto. Sabemos, dice que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquel que ama la luz, cuando la luz le es presentada, viene a la luz para que se sepa que sus obras no estaban hechas en tinieblas invisibles dentro de su alma. Solo Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, penetrar a lo que ninguna religión misma puede penetrar. Solo Dios, que lo creó al hombre, puede penetrar con el mensaje de su Hijo Jesucristo y llegar allí donde lo necesita más. El efecto de lo sobrenatural. Y es increíble que a Jesús, el mismo Corán menciona los milagros que hizo. Levantó muertos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos. Inclusive registra el Corán historias que Jesús hace pajaritos del barro y los hace volar. Y de Mahoma no se sabe ningún milagro. Creo que esto es un factor importante a nuestro favor cuando presentamos al Cristo histórico y su poder sobrenatural. ¿Cómo aprovechar ese sentido del poder y esa diferencia entre Mahoma y Jesucristo? Claro, sin entrar en comparaciones, sino presentarles el mensaje de poder. ¿Usted me puede decirnos algo más? Sobre los milagros. Exacto, pastor. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, predicamos a Cristo no solamente en palabra, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cualquier ser humano tiene áreas
que nadie puede solucionar sino el poder de Dios. Y el Evangelio se presenta siendo el mensaje de vida y perdón de pecados, y con la administración de los poderes sobrenaturales de Dios para sanar, porque los seres humanos están llenos de cáncer, llenos de diabetes, llenos de hepatitis, llenos de tanto mal, llenos de odio también. Y llenos de odio también. Entonces Dios puede calmar esa tormenta, esa tempestad sobrenaturalmente, de tal manera que el poder de Dios es lo que el mundo musulmán necesita experimentar. En el Corán, la palabra evangelio es conocida como Injil. Además de los evangelios, se menciona la Torá y también el Zabur, que es el libro de los Salmos de David, y el Hikmah, que es el libro de sabiduría o el libro de Salomón. Creo que ahí tenemos unas cosas favorables, porque el Evangelio ya es conocido por los musulmanes a su manera, también la Torá, los 5 libros de la Biblia primeros, y también el libro del Salmo de David y el Proverbio de Salomón. Ahora, es muy importante que nosotros no vayamos a atacar al Islam en el lugar que ellos viven. Deberíamos entender su cultura, entender el Islam, preocuparnos por las cosas que ellos padecen, necesidades personales, mostrar amor por los musulmanes, presentar la Biblia de una manera práctica, sin entrar en discusiones, y sobre todo nuestra fe cristiana. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener puertas abiertas. Pastor, hay tres fechas importantes para los musulmanes que el cristiano misionero tiene que aprovechar para hacer relación con ellos: cuando nacen, cuando se casan y cuando mueren. Ellos son muy agradecidos con los regalos. Si usted le da un regalo, están comprometidos en volver a la visita y llevarles un regalo a ustedes. Hay que ver las fechas en las cuales podemos confraternizar con ellos. Pero ciertamente hay una necesidad muy grande del mensaje auténtico de Jesucristo en esos lugares. Esa sed de venganza que tienen, esas marcas de odio, pastor, revelan el vacío y el desconocimiento del Dios de verdad. Porque para ellos Alá, algunos dicen que Alá era un Dios de la luna que Mahoma adoraba antes de hacer su movimiento. Es un Dios que no se le puede conocer según ellos. Es un Dios no personal, es un Dios que está en las nubes y que es imposible conocerlo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los misioneros que van a esos lugares? ¿Y qué palabra les podemos decir sobre la posibilidad de conocer a Cristo y a Dios verdadero de una manera personal, pastor? Bueno, el Evangelio ya lleva los ingredientes necesarios para que el ser humano pueda tener un encuentro con Dios. El musulmán, como ya lo ha dicho, sí sabe de un Cristo histórico en una condición, una categoría que ya lo tiene preconcebida. Pero cuando nosotros presentamos a un Cristo, no lo estamos presentando un Cristo histórico solamente, o un Cristo de libro, sino lo estamos trayendo a la presencia de la necesidad de la persona, de la misma vivencia de la persona. Entonces allí hay una posibilidad, porque donde quiera que se predique el Evangelio, allí está el Espíritu Santo para revelar toda verdad y completar el trabajo de iluminar la mente, el corazón. Todo está que la persona sea expuesta a esto, y el ánimo de los misioneros que van es que llevamos un mensaje completamente diferente a cualquier mensaje religioso, que el mensaje nuestro es personificado en que la persona que anunciamos va con nosotros y hace lo que dice que va a hacer: va a dar paz, va a dar perdón, y lo va a dar con seguridad, lo cual ninguna religión puede dar. Y si necesita de Dios un auxilio, de una sanidad, de una enfermedad que tiene, el Evangelio ya es sanidad, porque el Señor llevó pecados y enfermedades. Entonces, si predicamos el Evangelio completo, ya tenemos la respuesta
a la necesidad que trae el amigo o la amiga musulmana, y con el marco del amor, del respeto, podemos llegar a ministrarles a un Cristo que trasciende toda religión. Sobre los métodos, pastor, no deberíamos ser dogmáticos en relación a los métodos de evangelización como conocemos en estos países libres, sino que allá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el musulmán que viene a Cristo va a tener un problema con su familia, con la sociedad, y corre el riesgo de que sean eliminados. ¿Qué nos puede decir sobre la variedad de métodos que deberíamos usar o la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué consejos puede dar a los hermanos que están yendo para esos lugares a hacer misiones en cuanto al método, en cuanto a ser sensible al Espíritu Santo? ¿Y qué precauciones deben de tomar? ¿Cuáles son los consejos de usted que ha estado por Europa y conoce mucho de misiones? ¿Qué le puede decir a las personas que van allá a hacer misiones y para que tengan cuidado ellos? Bueno, el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz para los que hacen la paz. Entonces, siempre que se anuncie el verdadero Evangelio de Cristo, se le va a decir que las personas sigan siendo responsables con su familia, que hasta lo que más pueden se sometan a las leyes de su cultura, solamente que en el interno de su corazón ellos han recibido a Cristo, ya a Él le deben una lealtad, que en el momento que se les fuera presentada la oportunidad de dar cuenta de Él, solamente en ese momento se pudiera dar lo que dice el texto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de lo contrario, no crear un ambiente de que ellos se vuelvan rebeldes, que se vuelvan tal vez de la noche a la mañana, por esta nueva fe que han adquirido, este nuevo Señor que han encontrado, abandonen hijos o padre o madre. Eso solamente hasta cuando sean obligados a hacerlo, pero mientras tanto estar dispuestos si Dios envió a su Hijo y dio lo mejor de Él, ellos también a dar lo mejor por Él a todo precio, pastor. Para terminar este breve programa sobre cómo alcanzar musulmanes, hay una historia, y con eso terminamos, pastor, de Agar, la esclava, esposa de Abraham. Ella resultó embarazada por orden de Sara y tuvo a su hijo Ismael. Ella, cuando estaba embarazada, fue sacada de su casa y se fue al desierto con un baby en su vientre. Ese baby se llamaba Ismael, y ella estaba llorando porque, aparte que había sido tratada como un objeto, creo que fue el primer vientre de alquiler, ¿verdad? Y había sido marginada, sale al destierro y Dios se le revela como el Dios que ve. Y el ángel le habla, le dice: quédese acá. Y ella dijo: huye de mi patrona porque me está tratando muy mal. El ángel le dice: vuelve y sujétate a tu patrona, que dentro de tu vientre hay un niño y dentro de ese vientre hay una nación. Ella vuelve, luego nace Ismael, que es el padre de los árabes, y luego la esposa de Abraham, Sara, otra vez le dice: córrela a ella y a su hijo porque este hijo no va a heredar con el mío. Ella se va al desierto, a Abraham le da un poco de agua y de pan, luego en el desierto ya se le acaba el agua y el pan, se tira a morir a un lugar, deja a su hijo en otro lugar para no ver cómo muere. El niño Ismael llora, y en ese llanto creo que lloraban todos los musulmanes. Más de 1.300 millones de musulmanes que estaban llorando a través de Ismael, y Dios lo escuchó a Ismael su llanto, y se acercó y le dijo a Agar que mire, y vio ahí en pleno desierto un pozo. Abraham le había dado un depósito de agua pequeño que se le acabó, y Dios le dio un pozo que le iba a durar, y que hasta el día de hoy los árabes siguen tomando de ese agua, y también tienen ahora los pozos petroleros. Entonces, para terminar esto, queremos darle el matiz de que Dios también ama a los musulmanes. ¿Qué reflexión final puede dar sobre esta historia del padre de los musulmanes, que es Ismael, y de su madre, la esclava Agar? Que Dios es el tierno y amoroso Padre de todos los musulmanes, como también de los
que no son musulmanes y que los que les llevamos un mensaje de amor para un descubrimiento mayor de ese Dios amoroso y tierno, lo va a hacer posible por abrir los ojos a Cristo, y eso es lo que nos toca, anunciar a Cristo y a este crucificado para, dice el gentil, para el que se pierde es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pastor, y para terminar con el mensaje de Noemí y Ruth, ¿por qué Ruth no abandonó a Noemí? Creo que hay un caso misionero ahí importante, ¿no? Dígame, ¿cómo puede favorecer esto a los misioneros que van allá? Me imagino que Noemí no se la pasó sermoneando a su nuera ni predicándole la Torá, pero ¿por qué Ruth decidió seguir a esa mujer viuda sola a un lugar que ella desconocía? Bueno, ella misma lo dice, que tu Dios será mi Dios, a donde quiera que tú fueres, ahí también iré yo. Pero ¿cómo la convenció Noemí? Bueno, por el mensaje tierno que ella le propició, le entregó un mensaje de creyente que era ella en Yahweh, en el Padre de Yeshua. Entonces ella le pudo atraer a sí misma. Es lo mismo ejemplo misionero que nosotros podemos dar, dejar que nuestro amor desinteresado, genuino, los atraiga al Cristo de la gloria que nosotros predicamos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los musulmanes son el objeto también del amor de Dios y nosotros tenemos que orar por ellos y apoyar también las misiones. Un dato que me tocó mi corazón, Pastor Vázquez, las misiones, el fondo de misiones para los países musulmanes es la mitad de lo que en Estados Unidos se usan para comida de los perros y de los gatos. La mitad. O sea que no estamos dando mucho interés, mucha atención a ese mundo, quizás de repente por lo que vemos de las noticias. Yo no sé a qué le atribuye tanto despropósito. Imagínense, la mitad de lo que se gasta en dar comer a perros y gatos en este país es lo que se da o se asigna para misiones en la ventana 1040. Bueno, sí, es que el verdadero musulmán no es el que los medios noticiosos pintan. Hay un pueblo realmente ardiente, apasionado, que dado la oportunidad de poder conocer al Cristo de la gloria lo van a amar, pero que las otras figuras que se pintan de ellos como gente mala y eso, en realidad es más bien un porcentaje muy, muy pequeño. Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bendiciones.